¿Qué tal a todos? Bueno, es fascinante ver cómo las leyes intentan darle forma a la sociedad, ¿no? Pero seamos sinceros, la vida real, la experiencia humana, casi siempre avanza a un ritmo muchísimo más acelerado que cualquier texto legal. A ver, piensen en el 2004. Ese año, la nueva ley de matrimonio civil le dio un giro total a la sociedad chilena. Por fin se permitía el divorcio vincular. Fue literalmente un cambio monumental. Pero, y aquí viene lo interesante que vamos a desglosar en este análisis, esta ley dejó atrás una contradicción filosófica gigante sobre nuestra propia libertad. Es una paradoja tan pero tan compleja que hoy, más de 20 años después, los tribunales siguen rompiéndose la cabeza intentando resolverla. Bien, para que nos ubiquemos, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a explorar la paradoja del divorcio. 2. El fin del divorcio por culpa. 3. Definiremos qué es realmente la compensación. 4. Los límites de los acuerdos. Y finalmente, 5. El equilibrio del futuro. Así que vamos a sumergirnos de lleno en esto. Sección 1. La paradoja del divorcio. Bueno, cuando hablamos de cerrar el capítulo de un matrimonio que lamentablemente no funcionó, la pieza central del rompecabezas es algo llamado autonomía de la voluntad. Básicamente, ¿qué tanta libertad tenemos realmente para poner punto final a esa relación? Fíjense en cómo han evolucionado las cosas para entender este contexto. Antes del 2004, nada. Cero. El divorcio con disolución de vínculo legalmente no existía en Chile. El matrimonio era indisoluble ante la ley, punto. Luego, en el 2004, la nueva ley entra en escena y marca un antes y un después radical. Pero si damos un salto en el tiempo hacia nuestra época, hacia la década del 2020 en adelante, vemos que los tribunales están completamente atrapados en esta paradoja de la autonomía. O sea, la sociedad cambió drásticamente y eso sacó a la luz unas grietas estructurales enormes en interpretaciones legales que se diseñaron hace un par de décadas. Y eso nos lleva a la sección 2, el fin del divorcio por culpa. Imagínense esto. Cuando la ley recién salió del horno, traía un mecanismo muy específico para, digamos, castigar a quien rompía las reglas del compromiso matrimonial. Es el famoso divorcio-sanción o divorcio por culpa. Pero miren los pasos que la ley exige para que esto funcione. Son increíblemente rigurosos. Primero, tienes que probar una falta imputable al otro, o sea, infidelidad, violencia o un alcoholismo severo. Segundo, tienes que demostrar que eso es una violación gravísima de los deberes del matrimonio. Y tercero, para rematar, probar que todo esto hace que vivir juntos sea absolutamente intolerable. Es un desgaste judicial y emocional brutal. De hecho, hoy en día muchos análisis jurídicos argumentan algo muy válido. Obligar a las personas a sacar sus trapitos al sol frente a un juez, sometiéndolos a un juicio moral, termina siendo una vulneración directa a la dignidad humana. Ahora, lo que resulta verdaderamente fascinante de ver es la colosal anomalía estadística que se generó. Según datos oficiales del 2019, de más de 61,000 causas que ingresaron a los juzgados de familia, la mitad, más del 50%, fueron de mutuo acuerdo, un 45% fueron unilaterales por cese de convivencia. ¿Y qué pasó con el divorcio por culpa? Representó apenas un minúsculo 3,96%. La conclusión salta a la vista. La sociedad civil prácticamente ha desechado esta herramienta punitiva. Lo que lógicamente nos obliga a preguntarnos, ¿por qué casi nadie quiere usar esta opción legal? La respuesta está en una transformación cultural profundísima. La tendencia a nivel mundial apunta hacia el divorcio incausado, es decir, sin necesidad de andar probando culpas. La autonomía personal nos dicta que deberíamos tener la libertad de decir hasta aquí llegamos y terminar un proyecto de vida fallido sin que el Estado se ponga a dictaminar reproches éticos. Sencillamente, hoy preferimos salidas colaborativas en lugar de juicios destructivos. Pasemos a la sección 3. ¿Qué es la compensación? Ok, el papel está firmado, se concreta la separación legal. Pero ahora vienen las secuelas financieras, y aquí hay que prestarle mucha atención a ese cónyuge que tal vez dejó su carrera de lado y sacrificó su desarrollo laboral por dedicarse a la casa y a los hijos. Para entender bien la compensación económica, es fundamental aclarar qué no es, porque créanme, se confunde muchísimo. Primero, no es pensión de alimentos. Los alimentos buscan garantizar tu supervivencia a futuro basándose en lo que necesitas y en la capacidad de pago del otro. La compensación no mira eso. Y segundo, tampoco es una indemnización civil por daños. Normalmente, el derecho civil te indemniza si alguien te hace un daño con mala intención o negligencia. Pero aquí no estamos hablando de un delito. Ese menoscabo económico suele nacer de un proyecto de vida en común que era completamente lícito. Entonces, ¿qué es exactamente?
Bueno, en el mundo legal, a esto se le llama una figura sui generis. Básicamente es única en su especie. Es una obligación que nace puramente de principios de equidad, diseñada con el fin específico de proteger a la parte más débil. Su meta es corregir el desbalance económico que el propio matrimonio provocó. Funciona como una herramienta para asegurar que la persona vulnerable no enfrente la ruina financiera al intentar reiniciar su vida por separado. Sección 4. Los límites del acuerdo. Y aquí es justamente donde la tensión central de nuestra explicación explota. El complejísimo problema de la renta vitalicia. Imaginen esto. Algunas parejas llegan a los tribunales habiendo acordado de forma totalmente voluntaria que la compensación económica se pague de por vida, como una pensión mensual interminable. Parecería el acuerdo perfecto, ¿verdad? Pero, cuando esta autonomía absoluta choca de frente con los cimientos de la ley, nos topamos con un freno masivo por parte de la Corte Suprema que rechaza de plano estos acuerdos. Pero, ¿por qué los rechaza? La razón está anclada en el corazón mismo de la ley. La intención legislativa original es súper clara. Hay que evitar a toda costa que la relación se extienda en el tiempo para no perpetuar el conflicto familiar. La ley busca ofrecer un corte limpio. Si se permitiera una pensión vitalicia, estaríamos obligando a dos personas que se divorcian a mantener un lazo financiero para siempre, y eso desvirtúa por completo el propósito de lo que es una separación definitiva. Por lo tanto, el Estado determina que nuestra autonomía no puede ser infinita. Se tienen que imponer límites a los acuerdos por 3 motivos esenciales. En primer lugar, previene que se pacten pensiones de alimentos encubiertas bajo el nombre de compensación. En segundo lugar, y esto es clave, protege a la parte vulnerable, impidiendo que acepte tratos precarios o renuncie a sus derechos, lo que afectaría gravemente su futuro. Y finalmente, garantiza un cierre definitivo al conflicto matrimonial, exigiendo que la compensación sea una suma determinada. Se paga y se acabó. Lo que nos lleva a nuestra última parte, sección 5, el equilibrio del futuro. Todo este recorrido analítico nos trae de vuelta a la gran paradoja de la autonomía, un delicadísimo acto de equilibrio. Fíjense en esto. Por un lado, en la fase de separación, forzar a las personas a probar culpas y ventilar sus intimidades se ve cada vez más como una violación inaceptable a la autonomía personal. El Estado no debería meterse ahí. Sin embargo, irónicamente, en la fase de seguir adelante financieramente, el Estado se ve en la absoluta obligación de limitar esa misma autonomía, prohibiendo cosas como las rentas vitalicias, todo para poder proteger a los más vulnerables y asegurar un cierre definitivo. Y esto nos deja con una reflexión final inmensamente provocadora para llevarnos a casa. A medida que las familias cambian, tenemos que preguntarnos, ¿debería el sistema de justicia actuar como un árbitro moral que evalúa nuestro comportamiento íntimo en las relaciones fallidas? ¿O simplemente debería ser un soporte estructural, enfocado de manera exclusiva en proveer mecanismos justos para un corte limpio y equitativo? Es un debate inmenso sobre el rol del Estado en nuestras vidas privadas, un debate que sin lugar a dudas va a seguir moldeando las leyes del mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido.